Es un placer para mí estar aquí en esta tierra de vino también. Como decía, yo tengo familia en Ribera de Duero y en eso tenemos muchas cosas en común, me parece, con La Rioja, además que también tengo familia de por aquí. Es un placer y muchas gracias por invitarme y presentar este proyecto, el de Quantum Spain, que es un proyecto focalizado en computación cuántica que viene financiado por los fondos Next Generation, que son los llamados fondos COVID, a través del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Entonces, la ponencia que he preparado para hoy, mi idea es dar una idea general de cuál es el estado del arte en computación cuántica hoy en día, qué es lo que tenemos, y en concreto cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y cómo Quantum Spain, cómo este proyecto pretende abordar esos retos, y para ver también, explorar de qué modo pues, puede ayudar, porque como hemos dicho, esto dará un servicio a la comunidad y por tanto eso significa que cualquier persona en España podrá acceder a estos servicios de computación cuántica en un entorno público, que será el Centro Nacional de Supercomputación, que se encuentra en Barcelona. A ver, no sé si me funciona el cursor. Ah, espera, que igual está apagado. Ah, sí, está apagado. Ahora. Este es el índice de mi charla. Primero mencionaré qué es la computación cuántica, cómo funciona, cuáles son las principales características y el estado del arte, que será la parte 2. Luego mencionaré dos de las aplicaciones, que es química e inteligencia artificial, bueno, en concreto Quantum Machine Learning. No tengo tiempo para entrar en muchos detalles, de hecho es posible que pase un poco rápido sobre estas partes, porque además el resto de ponentes hablará de forma más extensa sobre las aplicaciones en computación cuántica. Y luego, para preparar la presentación de Quantum Spain, mencionaré cuáles son, desde mi punto de vista, los retos a los que se enfrenta esta tecnología tan disruptiva y tan innovadora. Vamos a empezar por cuáles son estas 5 grandes preguntas de la computación cuántica. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué nos estamos complicando así la vida para construir este tipo de ordenadores? Si los actuales ya son muy potentes y tienen ya muchísimas aplicaciones en nuestro día a día. De entrada, la computación cuántica nació de la simulación de sistemas cuánticos. ¿Y qué son sistemas cuánticos? Pues los átomos, las moléculas, luego nos podríamos ir a procesos biológicos, medicamentos, etcétera. Todo esto funciona gracias a la física cuántica, que es la física que explica lo que ocurre a una escala microscópica. Entonces, por ejemplo, tenemos esta molécula de aquí, que es de cafeína. Si esta molécula la quisiéramos saber exactamente y simular todas sus propiedades de forma exacta, no podemos en un ordenador habitual, ni siquiera en un superordenador, y lo que usamos son aproximaciones, que es lo que hacemos los humanos cuando no podemos calcular las cosas de forma exacta. ¿Y por qué cuesta tanto simular una molécula de este estilo, que tampoco tiene tantos átomos? Y es porque es cuántica, al fin y al cabo. Uy, me ha quedado un poco así, el resto saldrán así también. Es porque es cuántica. Y es que las propiedades cuánticas, para poderlas expresar, necesitamos muchísima información, porque el sistema aumenta de forma exponencial con el número de partículas cuánticas que tenemos. En este caso, los electrones que forman los átomos de esta molécula. Podemos irnos a sistemas más complejos. Esto, por ejemplo, es una imagen de lo que se correspondería con un problema en biología muy importante, que es el de el protein folding, que tiene mucha aplicación en medicina y en muchos otros campos. Esto es una cosa muchísimo más compleja que una simple molécula de cafeína, y al fin y al cabo también las interacciones y todas sus propiedades dependen de la física cuántica. Pero luego tenemos otro tipo de sistemas que son macroscópicos, que podemos observar, y es que la física cuántica, a pesar de que explica y describe el mundo microscópico, también hay efectos cuánticos que podemos observar sin necesidad de un microscópico. Y uno de ellos es la superconductividad. Es ser capaces de fabricar, de tener materiales que no tienen ningún tipo de resistencia cuando la electricidad pasa a través de ellos. Y eso es el fenómeno de la superconductividad. Gracias a ello se pueden hacer muchas aplicaciones, desde imanes muy potentes a nuevos materiales, etcétera, y lo entendemos gracias a las propiedades de la física cuántica. Es un fenómeno cuántico macroscópico. Pero luego, más allá de lo que es la simulación cuántica, cuando toda esta tecnología, bueno, cuando toda esta teoría se empezó a estudiar en los años 80, desde el punto de vista de la física, las personas expertas en informática y en ciencias de la computación se dieron cuenta que con las leyes de la mecánica cuántica se podía computar de un modo totalmente diferente. Y así se descubrieron nuevos algoritmos, nuevas maneras de resolver incluso problemas matemáticos muy complicados, como es la factorización.
Y eso al final se traduce en que hay diferentes clases de complejidad computacional que describen si un problema es sencillo o no de resolver por un ordenador. Y resulta que hay clases de complejidad computacional que hacen que problemas que no son eficientes con ordenadores tradicionales lo son con ordenadores cuánticos. Y uno de ellos es el de factorización, que luego tiene una serie de consecuencias, por ejemplo, la criptografía de hoy en día, etcétera. Pero es solo uno de muchos que hay y que incluso se pueden descubrir. O sea, al fin y al cabo, para estudiar todo este tipo de sistemas y muchos más, tenemos ordenadores tradicionales, que obviamente son limitados, y luego, aunque tengamos superordenadores como este de aquí, el Mare Nostrum, que se encuentra en las instalaciones del BSC en Barcelona, os recomiendo mucho visitarlos, se puede visitar, es público, está dentro de una capilla, por eso es bastante famoso también. Es muy potente, pero no es cuántico, por tanto, tiene sus limitaciones, y es que no puede simular cualquier tipo de sistema o no sin usar una serie de aproximaciones. De modo que la computación cuántica, aquí también me ha fallado una de las imágenes, en esta computación cuántica no solo se trata de resolver problemas muy sofisticados y que un ordenador tradicional no pueda resolver o que tarde miles de años en resolver, sino que además también gasta menos energía. Y es que para la tecnología, por ejemplo, de qubits superconductores, lo que más gasta es enfriar lo que se conoce como refrigerador de dilución, que luego explicaré un poco lo que es, y eso cuesta del orden de 10 kilovatios al año, mucho menos que un superordenador. Por tanto, no solo es que podamos resolver problemas de forma más eficiente, sino que además incluso, aunque podamos resolver el mismo tipo de problemas, podemos incluso hacerlo gastando menos energía. Y esa es otra de las promesas que viene con la computación cuántica, que también se trata de un tipo de ventaja. Estos dos experimentos se corresponden a los dos, son dos muy recientes. El primero es del grupo de Google, el segundo es del grupo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, y los dos demostraron lo que se conoce como ventaja cuántica o supremacía cuántica. Y era un experimento que no tiene una aplicación directa, era lo que se llama un sampling de probabilidades, que para reproducirlo con computación tradicional, incluso con superordenadores, como hicieron los de China, que es precisamente ese grafo, necesitaban no solo mucho tiempo de cálculo, incluso en las estimaciones de Google iniciales hablaban de miles de años para reproducir los resultados, sino que además necesitaban muchísima energía que se traduce en el coste de usar esa supercomputación. Por tanto, ya tenemos ordenadores cuánticos suficientemente potentes como para poder demostrar aplicaciones, quizá no aplicaciones directas, pero sí ya un experimento concreto, que un ordenador tradicional, ni siquiera el mayor superordenador que tenemos, que está en China, que es el que utilizaron ellos, pueda reproducir. ¿Qué es un ordenador cuántico? Una cosa que me gusta dejar clara siempre es que la computación cuántica no ha llegado aquí para sustituir a la computación tradicional, sino para ayudarla o para complementarla en esos problemas que la tradicional no puede resolver o le cuesta mucho resolver. Además de eso, un ordenador cuántico se controla con un ordenador clásico. Y es que el software de control de este ordenador cuántico consiste en un set de instrucciones que se traducen en operaciones físicas, es decirle a la máquina, aplica este pulso, aplica este láser, aplica esta otra cosa, etc. Eso se programa desde un ordenador normal, desde un ordenador como este que tenemos aquí, desde un portátil, y es un set de instrucciones que se manda al hardware, que el hardware sí que es cuántico. Ese hardware es el que tiene que tener estas propiedades cuánticas de la materia y es el que procesa la información siguiendo estas leyes de la mecánica cuántica. Entonces, en este hardware lo que encontraremos es lo que también se conoce como Quantum Processing Unit, QPU, y dentro de esa unidad es donde encontramos los qubits, que son las unidades mínimas de información cuántica. Entonces, una vez la computación una vez se han implementado todo este set de instrucciones en este hardware, lo que nos retorna es algo que nosotros podemos leer con nuestro ordenador tradicional, lo que se conoce como bits clásicos al fin y al cabo. Así que los qubits se encuentran dentro, procesan la información de una manera muy determinada, pero luego lo que nos retornan es cosas que nosotros podemos interpretar y postprocesar de nuevo usando un software que es clásico. De modo que esto es un loop, muchas veces en muchos algoritmos se repite este loop más de una vez y luego mencionaré uno de ellos, pero al final del día lo que tenemos es dos tipos de arquitectura de chip, una cuántica y otra clásica, que funcionan juntos para poder procesar la información de un modo muy diferente al tradicional. ¿Cómo conseguimos estos qubits? Primero de todo, tienen que obedecer las propiedades de la física cuántica. Por tanto, hay
dos reglas generales para conseguir tener estos qubits. El primero, que sean cuánticos, y eso implica que tienen que mantener lo que se conoce como coherencia cuántica, porque si no, si se pierde esa propiedad, perdemos todas las propiedades de nuestro algoritmo cuántico, y eso es una cosa que experimentalmente es muy difícil de controlar, porque cualquier fotón que venga de la luz, cualquier cambio de temperatura, cualquier cosa puede afectar a estos sistemas, por tanto es muy importante aislarlos del exterior. Y la segunda propiedad es que tiene que tener dos niveles bien diferenciados y que podamos controlar. A uno le llamaremos 0 y al otro le llamaremos 1. Con una propiedad importante, y es que a diferencia de los bits tradicionales, que son o bien ceros o bien unos, en computación cuántica tenemos los qubits, que pueden ser 0, pueden ser 1 o pueden ser una superposición, una mezcla de los dos. Esto significa que cuando nosotros medimos el estado cuántico de nuestro ordenador, no veremos esto. Esto es una cosa que no podemos ver. De hecho, los postulados de la mecánica cuántica nos lo prohíben. La física no nos deja ver un estado cuántico. Lo que sí nos deja ver es la probabilidad de observar un 0 o observar un 1. Y lo importante aquí es que de mientras, estos coeficientes que van acompañando este 0 y 1, que es algo que irá cambiando con el algoritmo, pueden ser números positivos, pueden ser números negativos, pueden ser números complejos. Y eso lo que implica es que durante la computación cuántica, y ahí radica su potencia de cálculo, una de las propiedades más importantes, es que puede haber interferencia entre diferentes estados de los qubits. Y eso lo que hará es ir cancelando estados que luego al final del día no son los que mediremos en nuestro experimento y por tanto no serán la solución de nuestro problema, por ejemplo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues la primera manera que se propuso para poder tener ordenadores cuánticos fue la de usar los átomos, que son los elementos cuánticos por excelencia. Los átomos nos los podemos imaginar en una visión muy aproximada, como su núcleo atómico, y luego electrones que dan vueltas alrededor, en lo que se conocen como orbitales. Estos electrones se pueden encontrar en su estado de mínima energía, que se llama estado fundamental, y a eso le podemos llamar un 0, pero luego los podemos excitar, le podemos aplicar un pulso de láser, por ejemplo, y del 0 pasa a estar a un estado de más energía. Y a ese estado le podemos llamar 1. Y eso es algo que nosotros podemos controlar con láseres, por ejemplo, por tanto es una manera de tener dos niveles bien diferenciados, que son cuánticos, por tanto los podemos poner el electrón en superposición de los dos estados y hacer operaciones con ello. Pero luego el problema de los iones es que tenemos que ir a la naturaleza, los encontramos y tienen unas propiedades que nos vienen ya definidas. Si usamos un ion de un elemento concreto, tiene unas propiedades muy concretas que nosotros nos tenemos que adaptar a ellas y utilizarlas. Pueden ser niveles energéticos que no sean muy útiles, entonces no podemos cambiar la naturaleza. Lo que sí podemos hacer es diseñar nuestros propios átomos, y eso se hace con circuitos superconductores, que se conocen también como átomos artificiales. Es un circuito eléctrico que, como veis, es una capacidad acoplada a una inductancia no lineal que se llama unión de Josephson, y el espectro de energía de este circuito tiene unas características muy parecidas a las de los átomos, por eso se llaman átomos artificiales. Y con ello tenemos nuestro 0, tenemos nuestro 1, incluso podemos tener más niveles, y con la diferencia entre los niveles, las frecuencias entre el 0 y el 1, podemos manipular y excitar este átomo artificial. Estas frecuencias suelen estar en el rango de las microondas, de los gigahercios, y es por eso que la computación cuántica con esta tecnología gasta muy poquita energía, y es que para manipularla solo necesitamos pulsos de microondas. Lo importante de esto es que además vamos a nuestra sala blanca y nos lo diseñamos con las características que nosotros queramos. Y eso es el campo de experimentación hoy en día en computación cuántica de superconductores, y es diseñar exactamente qué propiedades queremos para nuestro ordenador cuántico, diseñando los qubits de este modo. Hay otras tecnologías cuánticas, no tengo tiempo de entrar en ellas, existen los fotones, los átomos neutros y muchas otras que se van desarrollando, y nadie sabe exactamente cuál va a ser la definitiva. Lo que está claro es que esta es una de las que está liderando el campo. Y es la que nosotros utilizaremos en Quantum Spain, como explicaré al final de la charla. El desarrollo de esta tecnología se está dando en muchos países, se está dando en Estados Unidos y China con diferencias, los que llevan más tiempo invirtiendo y ahora están invirtiendo más dinero, pero también te encontramos iniciativas en Canadá, iniciativas en Europa con el European Quantum Flagship, que era 1 billón, o sea, 1.000 millones de euros en tecnologías cuánticas, de las cuales la computación es una de ellas. También tenemos comunicación, tenemos sensores,
Y además ahora, con todos estos fondos de resiliencia, todos los países los están utilizando también para tecnologías cuánticas. Y en ese sentido, España no se está quedando atrás y está invirtiendo con Quantum Spain y también desde el Ministerio de Ciencia con lo que se conocen como planes complementarios en otras tecnologías cuánticas como es la comunicación. Por tanto, hay muchísimo más dinero que el que sale en este gráfico ahora en marcha. Y desde mi punto de vista no es tanto la cantidad de dinero, que con esta es más que suficiente para empezar, sino si este dinero tiene una cierta continuidad. Y el motivo de por qué países como Estados Unidos, China o Canadá lideran desde hace años esta computación y ahora se encuentran en un estadio muy avanzado como para poder albergar muchos ordenadores cuánticos y empresas, es porque ya llevan años invirtiendo en eso, no ha salido de la nada. Y esa es una de las partes fundamentales que hay que abordar a nivel europeo y a nivel de España en concreto, y es desarrollo de talento a largo plazo, no para mañana, sino para tener esa masa crítica formada. Con esto concluyo esta primera parte de la charla de cuál es el estado general de la computación cuántica y cómo funciona, y voy a entrar en más detalle de qué es lo que tenemos hoy en día, porque hasta ahora lo que mencioné es a grandes rasgos, es lo que sabemos de la teoría, lo que nos gustaría tener, pero la realidad es algo diferente. No es tan fácil tener estos ordenadores cuánticos. Los tenemos prototipos, pero son pequeños y son lo que se dice ruidosos. Y es que tienen errores, no son perfectos estos qubits. Por eso estamos en lo que se denomina la era de Noisy Intermediate Scale Quantum Computation, que es esta escala intermedia donde los qubits son ruidosos y, por tanto, los algoritmos cuánticos que se propusieron en los 90, como el de factorización, como el de Grover, etcétera, no se pueden aplicar en ordenadores cuánticos de hoy en día. ¿Por qué es tan difícil esta computación cuántica? Bueno, como imaginaréis, experimentalmente necesitamos primero construir estos dispositivos, lo cual no es nada sencillo. Necesitamos nuevos materiales, técnicas de microelectrónica, etcétera, y nueva física, descubrir cómo funcionan estos procesos cuánticos. Y estos qubits tienen que estar aislados de su exterior porque cualquier perturbación se carga sus propiedades cuánticas. Pero al mismo tiempo no pueden estar totalmente aislados, tenemos que poder controlarlos, porque nuestra computación se va a basar en eso. Por tanto, por un lado aislados, por otro, cada vez que yo los quiera medir, tengo que tener esa posibilidad, y eso lo hace muy complicado. Y entonces eso lo que tenemos es el estado del arte, que es este NISQ, que tenemos del orden de 50, 100 qubits, de los chips más grandes. En general, en tecnología de superconductores, también con fotones se consigue con mesas ópticas muy grandes tener muchos qubits. Los ratios de error de las puertas lógicas cuánticas son bajas, aún así no son perfectas. El ratio de error es suficientemente grande como para que muchos de los algoritmos no se puedan aplicar. Y sobre todo no tenemos corrección cuántica de errores, que es lo que necesitaríamos para hacer estos qubits perfectos o para mejorarlos. Eso implica que no podemos hacer cualquier algoritmo cuántico porque la calidad de estos qubits no es suficientemente buena, pero podemos hacer otras cosas. De entrada, es un campo de pruebas para estudiar nueva física. Desde mi punto de vista, que soy física, solo por eso ya merece la pena. Somos capaces de controlar los átomos a nivel individual. Solo ese avance tecnológico para llegar hasta aquí, ya hemos tenido que descubrir muchísima física y muchísimas aplicaciones que se derivan de ello. Y luego, además, pueden venir otras aplicaciones, y es que tenemos que ser creativos y ver de qué modo podemos sacar el máximo rendimiento a los ordenadores cuánticos de hoy en día, a pesar de estos errores. Y al final no deja de ser un paso más hacia lo que se conoce como Fault Tolerant Quantum Computation, que es cuando ya tengamos corrección cuántica de errores, ya estar preparados y ya tener la infraestructura y los algoritmos listos para implementar en estos ordenadores cuánticos buenos. Para ilustrar esta diferencia entre NISQ y Fault Tolerant, me gusta mucho esta imagen, y es que enseña un poco cómo estamos situados. Nosotros vivimos en el mundo clásico, donde no nos afectan las propiedades de la física cuántica de forma muy evidente que nosotros podamos percibir. Para llegar a las praderas NISQ, tenemos que pasar el desierto de la decoherencia, que es esta propiedad cuántica, que lo que queremos es que no tener esa decoherencia para que las propiedades cuánticas se mantengan. Si conseguimos esto, que ya de por sí es complicado experimentalmente, llegábamos a estas praderas NISQ, donde podemos implementar algoritmos, aunque para llegar a los algoritmos de la fortaleza Fault Tolerant tenemos que implementar corrección cuántica de errores. ¿Y quién vive en esa fortaleza? Pues el algoritmo de factorización, los algoritmos de búsqueda de Grover, los primeros que se propusieron en computación cuántica en los 90 y los que se prueba matemáticamente que tienen una ventaja cuántica respecto a los algoritmos tradicionales. Pero para construirte una casa aquí necesitas qubits lógicos.
Y es que necesitas que estos qubits sean perfectos, y para ello necesitas corrección cuántica de errores, que implica que necesitas del orden de 100 o 1000 qubits para tener uno solo que esté corregido y que sea perfecto. Pero en las praderas podemos encontrar otro tipo de algoritmos cuánticos que se llaman variacionales o híbridos, además de otro tipo de computación cuántica, como puede ser la analógica, que permite que estos algoritmos funcionen con qubits que no sean perfectos. Y eso es lo que hablaré a continuación en la parte de aplicaciones. De modo que esto es un poco el esquema general de computación cuántica de hoy en día. Y es que tenemos muchas tecnologías, pocos qubits, son ruidosos, tenemos la computación tradicional que nos va a ayudar y ahora explicaré por qué. Tenemos ruido, tenemos decoherencia y lo ponemos todo junto, agitamos y miramos a ver si nuestro ingenio nos permite sacar algo interesante, que es entender esta nueva física o descubrir nuevas propiedades de la materia, o incluso cosas con aplicaciones directas. Y es que si entendemos física y entendemos la materia, podemos sacar propiedades como por ejemplo la química cuántica, que nos derive a medicina, que nos derive a problemas de optimización, etc. Así que al final es todo el ingenio de, con pocas cosas y lo que tenemos, cómo podemos sacar el máximo partido a corto plazo y estar preparados al mismo tiempo para el largo plazo. Quería mencionar que no es la computación cuántica digital, que es la que todos tenemos en mente, que es la que está abajo a la derecha, no es el único tipo de computación cuántica, y quería hacer esa diferenciación porque a veces se mezclan conceptos. Y es que en computación cuántica se mete muchas veces también dentro técnicas que son clásicas en realidad, pero que están inspiradas en la física cuántica, por tanto también se consideran computación cuántica. Y son estos algoritmos inspirados. Y es que se ha demostrado que en computación tradicional, sin usar la cuántica, podemos inspirarlo en cómo funcionan los algoritmos cuánticos para preparar nuevos algoritmos clásicos. Y se han descubierto en los últimos años, y de hecho ya hay muchas técnicas que también pretenden esto, simular sistemas cuánticos con técnicas clásicas gracias a la inspiración de cómo funcionan los algoritmos cuánticos. Y para ello tenemos también la simulación cuántica con sistemas de High Performance Computing. Se llama muchas veces simulación cuántica, pero no realmente cuántica, son ordenadores tradicionales, superordenadores, pero que están pensados para poder simular sistemas cuánticos muy grandes. Y eso implica que tienen básicamente mucha memoria RAM, por ejemplo, para almacenar el estado cuántico de los qubits, para simularlo, pero no es cuántico, sigue siendo computación tradicional. Luego tenemos las técnicas que ya sí son cuánticas, pero son analógicas. Y tenemos desde simulación cuántica, que sobre todo aquí la tecnología en auge son lo que se conoce como átomos fríos, y no es universal, lo que podemos es resolver determinados problemas en este tipo de computación. Se trata de mapear tu problema a un estado físico que tú puedes preparar en el laboratorio, y en el laboratorio lo manipulas, haces tu diferentes operaciones que son limitadas pero que ya te pueden servir para entender tu sistema, y de ahí aprendes y ves qué propiedades tiene, etcétera. Y esto se han hecho ya muchísimos experimentos muy relevantes, y es un tipo de computación que además está empezando a dar el salto a ser universal, y se están empezando ya a proponer ordenadores cuánticos universales usando este tipo de técnicas. Y luego tenemos quantum annealing o computación cuántica diabática, que la idea es la misma, y es yo hago un mapping de mi problema a un sistema físico y lo dejo evolucionar, dejo que la naturaleza me diga cuál es la solución. Y cuando termine, miro cuál es. Y deshago el camino y de ahí saco cuál es el resultado de mi algoritmo. Mucho se usa para problemas de optimización. Y luego tenemos técnicas digitales, que además de la digital, que es la de circuitos cuánticos, que es lo que en general tenemos todos en mente, también existen otras formas, como puede ser el measurement based o el one-way quantum computing, que se trata de empezar con estados muy altamente entrelazados y realizar medidas de forma que voy de mucho a poco y consigo tener mi resultado de la computación. Y es también universal, es sencillamente otra manera de hacer computación cuántica. Yo me voy a centrar en esta, que es la que más se usa y es la que de momento tenemos más aplicaciones y estamos estudiando más. En ese sentido, además de tener esta computación cuántica digital con circuitos, podemos utilizar la computación tradicional y juntarla con la cuántica para sacar más provecho, sobre todo en esta era NISQ, donde es tan complicado tener algoritmos cuánticos que funcionen. Y esos son los llamados algoritmos variacionales o híbridos. Se trata de juntar un poco lo mejor de los dos mundos, y es que la computación cuántica, la computación tradicional ya es muy potente, ya tenemos muchas técnicas clásicas que nos pueden ayudar a mejorar el algoritmo cuántico en sí. Tenemos por un lado el algoritmo cuántico,
que se trata de, imaginémoslo como una caja negra, ¿vale? Que será nuestro circuito cuántico, que lo importante aquí es que depende de una serie de parámetros que nosotros podemos decidir cuáles son. Pueden ser los ángulos de rotación de las puertas lógicas cuánticas, pueden ser varios parámetros del circuito, pero al final del día es algo que nosotros podemos controlar y podemos decidir cuánto valen estos parámetros. Con ello, el output es lo que se conoce como el valor esperado de un operador cuántico. Así dicho, es abstracto, pero esto es lo que es nuestra función de coste. En este valor esperado podemos tener desde la energía de una molécula a codificar un problema de Quantum Machine Learning que tenemos que minimizar. Lo podemos codificar en forma de estos tipos de operadores. Entonces, el output de esta computación va a ser el valor esperado de este operador, y dependiendo de qué algoritmo híbrido usemos, también los gradientes de esta función de coste, de este operador, en función de los parámetros del circuito. Y todo esto ya sale del ordenador cuántico y son números. Son números que entran dentro de la subrutina de minimización, que será clásica. Y ahí es donde metemos la computación tradicional. Podemos utilizar algoritmos de tipo gradiente decreciente o incluso reinforcement learning y otro tipo de técnicas clásicas que ya conocemos para buscar cuáles son los nuevos parámetros que consiguen minimizar esta función de coste. Por tanto, la parte costosa para un ordenador tradicional se hace en el ordenador cuántico, y la parte que nosotros ya sabemos y tenemos mucha experiencia en ello, que es la minimización de funciones de coste, lo hacemos en un ordenador tradicional. De forma que es un loop que se repite hasta que se converge a un valor mínimo. Y ese valor mínimo es el que codificará la solución a nuestro problema. Con ello ya paso a aplicaciones, no sé cómo voy de tiempo. 5 minutos. En ese caso voy a pasar muy rápido y me voy a ir a Quantum Spain directamente. Y es que iba a mencionar la de química cuántica, que al final del día lo que utiliza es el algoritmo variacional que he mencionado antes. No me da tiempo de entrar en detalles, pero la idea es que codificamos el hamiltoniano de la molécula, que es lo que nos explica cómo funcionan los electrones y cómo interaccionan con otras moléculas, dentro de este circuito cuántico. Calculamos la energía y la tenemos que minimizar. Con todo esto, lo que tenemos es una tarea, tenemos una receta para conseguir este circuito cuántico, y usaremos el algoritmo clásico, tradicional, para encontrar los parámetros de nuestro circuito que vienen codificados en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Y esto se ha demostrado ya experimentalmente, tanto en un computador cuántico con fotones como en un computador cuántico de circuitos superconductores, por experimentos del MIT y Harvard, de IBM y de Google. Y luego tenemos el Quantum Machine Learning, obviamente, y es que hay diferentes tipos de Quantum Machine Learning. Lo importante aquí es que el algoritmo, para yo llamarlo Quantum Machine Learning, el algoritmo es cuántico y los tipos de datos que utilizamos son o cuánticos o clásicos. Y con ello tenemos Supervised Learning, Unsupervised Learning, Reinforcement, etc. Para enseñar un poco cómo se hace esto, para mí el ejemplo más claro es las redes neuronales, de cómo ir de clásicas a cuánticas. Del mismo modo que las clásicas tienen neuronas de input, las hidden neurons y las output, y lo que tenemos es que optimizar cuáles son los pesos y los biases de las neuronas de la red. En cuántica tendremos lo mismo, la misma estructura, solo que esta vez en lugar de neuronas lo que tenemos son puertas lógicas cuánticas que utilizan el encoding, que es cómo introduzco los datos dentro de mi circuito, el procesamiento de esta información en función de estos parámetros que luego optimizaré de forma clásica, y medirle el resultado, que con ello construyo mi función de coste y repito el proceso igual que he explicado antes en estos algoritmos variacionales. Con ello podemos construir desde quantum classifiers a directamente funciones que hagan un fit de diferentes funciones matemáticas, y muchísimas cosas más que se pueden hacer y adaptar. También no me da tiempo de entrar, pero como he dicho antes, el software cuántico es clásico, por tanto hay muchísimos lenguajes de programación cuánticos. Básicamente cada universidad y centro de investigación está desarrollando su propio software cuántico. Tenemos muchísimos de ellos, tenemos el de Qiskit de IBM, Cirq, que es de Google, tenemos QSHAP, que es de Microsoft, y luego tenemos muchísimas startups y spin-offs que están desarrollando su propio software de control. Y luego además tenemos todas estas subrutinas y librerías que vienen de la computación tradicional y que nos serán útiles. Por ejemplo, OpenFermion y Sci4 son librerías de software de química cuántica que se usan hoy en día para otro tipo de problemas que nada tienen que ver con la computación cuántica,
pero que nosotros, los de computación cuántica, también utilizaremos y nos ayudará. Además de las de optimización, como puede ser SciPy o JAX o otras que se puedan incluso desarrollar. Con ello me gustaría entrar en cuáles son estos retos actuales en computación cuántica. Por un lado tenemos la teoría, todo lo que he mencionado de la complejidad computacional, los nuevos algoritmos, cuáles son estos límites teóricos de la computación cuántica tipo NISQ. Y por otro tenemos los experimentos, qué tecnología, qué escalabilidad, cómo controlamos los sistemas, etc. Y por el camino tenemos muchas cosas, desde herramientas de software como las que he mencionado brevemente, como los benchmarks, cómo podemos comparar algoritmos cuánticos, cómo podemos comprobar que uno es más potente que otro o si son suficientemente potentes en comparación con la computación tradicional. Tenemos aplicaciones prácticas. ¿Existen esas aplicaciones? No existen, hay que empezar a explorarlas en muchos campos, no solo en física. Y luego las enabling technologies, y es que para construir este ordenador cuántico no solo necesito a físicos teóricos o a informáticos, también necesito a alguien que lo construya, electrónicos, ingenieros, etcétera, ciencia de materiales, porque estos ordenadores se tendrán que construir. Tenemos muchas incógnitas que no me da tiempo a mencionar todas, pero básicamente no sabemos qué tecnología va a ganar, no sabemos qué tecnología va a ser capaz de conseguir estas ventajas cuánticas y no sabemos ni siquiera si podremos llegar a esta fault tolerant quantum computation. Lo que sí sabemos es que ya tenemos estos prototipos que funcionan muy bien y que a pesar de ser ruidosos hay muchos algoritmos que ya podemos correr en ellos. Y por otro lado tenemos otras incógnitas teóricas, y es que si alcanzaremos esta ventaja cuántica, si encontraremos las aplicaciones, si los algoritmos que tenemos hoy en día son los del futuro o tenemos que desarrollar nuevos, etcétera. Y en este sentido, para mí, la parte principal y el reto principal es conseguir formar a las personas. Necesitamos masa crítica. La computación cuántica no ha surgido de la nada, ha surgido después de muchos años de investigación básica en universidades, cuando nadie se creía que fuéramos capaces de construir este tipo de ordenadores. Y es en los últimos 15 años que ya hay muchísima más financiación que viene tanto de la empresa privada como también de los gobiernos, para poder llevar esta tecnología al siguiente nivel, pero eso no ha ocurrido de un día para otro y no es casualidad que ocurra en sitios como Estados Unidos o China, que llevan ya muchos años invirtiendo en formación, invirtiendo en tecnología. Por tanto, crear esa masa crítica va a ser fundamental. Luego, otra parte que a veces se olvida es que el ordenador cuántico no sale tampoco de la nada, de voy a una tienda y lo compro, sino tenemos que construirlo. Y para ello necesitamos electrónica rápida, electrónica de criogenia, circuitos integrados, fotónica, etcétera. Y hay que desarrollar estas tecnologías. Lo que está ocurriendo es que ya muchas empresas empiezan a surgir que se especializan en solo una parte del computador cuántico. Por ejemplo, en el refrigerador, o solo en la electrónica de control, o solo en el generador de pulsos de microondas, o solo en los láseres, etcétera. Y estas empresas se están especializando mucho en aplicaciones en computación cuántica. Y eso va a ser muy importante también, porque si no, por mucho que tengamos ordenadores cuánticos, ¿quién va a desarrollar la tecnología necesaria para poderlos construir? Necesitamos más gente que entre en este campo. Como he dicho, no solo somos ya físicos, informáticos o gente de ciencias de la computación, sino que necesitamos a otros sectores de la población que vengan y nos digan cuáles son sus retos, cuáles son los problemas que la supercomputación no puede resolver o le cuesta mucho de resolver, y ver si con computación cuántica seremos capaces de resolverlo. Yo puedo tener experiencia en desarrollar algoritmos cuánticos, pero yo no sé qué retos hay en otros sectores que puedan necesitar de esta tecnología. Necesitamos irnos de lo abstracto a lo aplicado y ver cómo lo podemos utilizar. Y por último, para que esto pueda funcionar necesitaremos este servicio de computación cuántica. ¿Quién tiene hoy en día los computadores cuánticos? Pues las empresas, como pueden ser IBM, que las ofrece en el cloud, como pueden ser Google, como pueden ser startups como Rigetti, bueno, más bien spin-off como Rigetti Computing o como Cambridge Quantum Computing, Honeywell, etcétera, que estos te ofrecen un ordenador cuántico, son empresas que básicamente de Estados Unidos o China, que te lo ofrecen en la nube. ¿De acuerdo? Pero claro, este ordenador cuántico obviamente dependerá de los intereses de que, como es natural, tendrán los países con estas empresas o las empresas en sí en desarrollar su propia tecnología. Por tanto, es importante, y ya se está materializando, y es que todas estas empresas están ya ofreciendo estos ordenadores cuánticos como un servicio, ya no solo como investigación, y nosotros pensamos que ahora ha llegado el momento de que también los centros de investigación
tengan ese servicio y que estén en manos públicas, como es en nuestro caso. Y esta es la iniciativa de Quantum Spain, precisamente. Y es 22 millones de euros, como hemos conectado antes, para instalar un ordenador cuántico en el Centro de Supercomputación de Barcelona, en el BSC. Y es que del mismo modo que tenemos ordenadores tradicionales, superordenadores, en estos centros de supercomputación, los ordenadores cuánticos también se van a encontrar en este tipo de centros para dar servicio a la comunidad del mismo modo que lo hace un superordenador como el Mare Nostrum o como otro tipo de superordenadores que existen en diferentes centros. Ahora se trata de tener un ordenador más con una arquitectura de chip diferente que será cuántica, y este es el objetivo de Quantum Spain, y por eso se escoge al Centro Nacional de Supercomputación para albergar este ordenador cuántico, insisto, como servicio. No vamos a desarrollar la tecnología, no vamos a explorar cómo construirlo, ni mucho menos, sino que vamos a adquirir el estado del arte que haya en el mercado, se instala aquí del mismo modo que instalamos otras máquinas de supercomputación en nuestro centro. En concreto, una de las piezas principales va a ser el computador cuántico en sí, que va a ser de tecnología de qubits superconductores, que es una de las más avanzadas. Además, nos permite instalarlo como un bloque, como así decirlo, y utilizarlo sin necesidad de tener un laboratorio expresamente para ello. Y la pieza principal es lo que se conoce como refrigerador de dilución, que es capaz de enfriar a menos 273 grados centígrados, que es milésimas por encima del cero absoluto. Para comparar, la temperatura media del cosmos es de 3 grados por encima del cero absoluto. O sea, el punto más frío del universo está dentro de este tipo de refrigeradores, que además los hemos construido nosotros los humanos. Y tienen esta pinta: cuando están abiertos son muy bonitos, cuando están cerrados quizá no tanto, es un cilindro que tiene que estar cerrado obviamente porque tiene que mantener temperaturas muy, muy bajas. Y dentro de este refrigerador se encuentran los chips cuánticos. Entonces, dentro de Quantum Spain, nuestro objetivo es tener diferentes generaciones de chip en lo que dure este proyecto, que sus capacidades vayan creciendo con el tiempo, empezando con pocos qubits y ir mejorando hasta tener chips de más qubits. Lo importante aquí es que no nos importa tanto cuántos qubits tengamos, que también, sino que su calidad sea buena. Si a mí me das un chip de 50 qubits y su coherencia es muy, muy corta, no puedo usarlo para nada, no puedo correr ningún algoritmo cuántico. Por tanto, es muy importante que estos chips tengan capacidades crecientes y que nos podamos adaptar al estado del arte. Por eso, el tener varias generaciones de chip en lo que dure este proyecto y no solo un chip y ya está al principio. El acceso a este ordenador cuántico va a ser a través de la Red Española de Supercomputación, del mismo modo que es la misma red que gestiona otros superordenadores, como puede ser el Mare Nostrum, que está en el BSC, o otros superordenadores que están dentro de esta red. Tiene muchos nodos, como veis en este mapa, y la manera de acceder a estas capacidades cuánticas es la misma que con el resto de ordenadores, y es a través de los procesos de la red, que es: tú presentas tu proyecto, hay un comité que valora técnicamente y científicamente si tiene sentido, y te dan un tiempo de cálculo para estas máquinas, del mismo modo que se hace con el resto de máquinas. Además, dentro de cada uno de estos nodos se encontrará un técnico formado que asistirá a los usuarios para ayudarles a adaptar su algoritmo o lo que necesiten. Luego tenemos la investigación, y es que la realidad es que ¿quién usa estos ordenadores cuánticos o quién sabe usarlo a día de hoy? Pues los centros de investigación y universidades, que es de donde ha salido esta tecnología. Por tanto, el proyecto Quantum Spain también va a financiar a todos los centros de España que tienen ya grupos en marcha en computación cuántica, que son estos de aquí, y se trata de que estos grupos desarrollen librerías y sobre todo contraten a nuevos estudiantes, a nuevos técnicos, etcétera, se los forme y crear así esa masa crítica tan importante para que de aquí a unos años, cuando estos profesionales estén ya formados, puedan salir tanto al mercado laboral privado como seguir en las universidades y formar la siguiente generación. Y por último, una parte muy importante que es la formación. Y es que si queremos que se sumen otros campos a esta tecnología, necesitamos explicar cómo funciona y usar diferentes lenguajes. Y es que no todos usamos el mismo lenguaje porque no todos tenemos el mismo background o hemos estudiado las mismas cosas. Por tanto, el programa de formación, que se llamará TalentQ, lo que tendrá es cursos de computación cuántica, tanto iniciales como más avanzados o bien específicos. Por ejemplo, quiero usar la computación cuántica para finanzas. ¿Cuáles son los algoritmos que existen hoy en día? Pues habrá un curso que te lo explique, y así con otros, para que cualquier persona que quiera aprender esta tecnología pueda acceder a diferentes niveles y con diferentes objetivos. Y todo va a ser online. Además de organizar
eventos como hackathons, seminarios, coordinación con másteres y posgrados que existen en España en computación cuántica o otros que puedan surgir, y al final un poco aglutinar las ideas que ya existen en España en computación cuántica para poner un poco el mapa completo de lo que ocurre en nuestro país. Así que este es básicamente el proyecto Quantum Spain. Es focalizado en inteligencia artificial en sus aplicaciones, pero al final lo que estamos es plantando una semilla para que a partir de aquí puedan surgir muchísimas más iniciativas relacionadas con computación cuántica y sobre todo empezar a formar y estar preparados para esta revolución tecnológica como lo están otros países. Y es que el mensaje final es que estamos todavía a tiempo, no nos hemos quedado atrás, tenemos el talento, tenemos la tecnología y tenemos ahora la financiación necesaria para empezar este proyecto. Con ello acabo y muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Alba. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una. Es relacionada con el Barcelona Supercomputing Center, de que me destacarías uno o dos proyectos, los que veas más relevantes, que estáis trabajando ahora mismo. Nosotros, como centro de supercomputación, y ya que tenemos todos los dispositivos de High Performance Computing, lo que nos interesa, por un lado, es comparar los algoritmos cuánticos con los clásicos, y para ello lo que hacemos es simularlos dentro de nuestro superordenador, como es el Mare Nostrum. Así que nos dedicamos a comparar, a testear los algoritmos cuánticos. De momento, hasta que no tengamos un ordenador cuántico, pues lo hacemos en un supercomputador que lo simula. Y ese es uno de los objetivos principales de nuestro grupo de investigación.